Bien, regresión laboral. Finalmente ayer la Cámara de Diputados aprobó, ¿sí?, el proyecto que mandó el gobierno. Es muy difícil de entender. Tratando, uno dice, bueno, la verdad que hay una subrepresentación de los trabajadores en el Congreso, porque cada vez que le preguntas a un trabajador si quiere que le eliminen derechos, si quiere que si lo despiden le bajen esa indemnización y sea gratis para el empresario, si quiere tener un salario dinámico absolutamente a discreción del empresario, si quiere perder las horas extra que representan no solo un ingreso importante, sino la posibilidad de organizar tu vida cuando el banco de tus horas la va a administrar el empresario. Si quiere que le prohíban hacer asambleas, si quiere que le prohíban quejarse, si quiere que el gobierno de turno cree un fuero laboral con todos jueces puestos ahora adictos a esta ley para que si judicializa algo no salga nada. Bueno, y largos etcétera. Bueno, no le dirían que no. Por ende, lo primero que pienso a la hora de ver cómo votan los diputados y cómo vota el Senado es que los trabajadores no estamos representados en el lugar donde deberíamos. No lo estamos. Si no, sería imposible. Nadie que haya laburado y que sepa lo que es tener un laburo, pelear tus vacaciones, pelear tu salario, pelear tu paritaria, pelear tus derechos, votaría una ley que elimina toda posibilidad de pelearlo. Nadie. Entonces, evidentemente hay una subrepresentación ahí de los trabajadores en un Congreso que decide darle todo a Milei, donde hay diputados del gobierno, de sus aliados, que, bueno, es entendible, creen en esto. Ahora, no es entendible en otros diputados. Recién María Cafferata hacía el detalle, sobre todo los que responden a los gobernadores Jaldo, Jalil y Sáenz, ¿sí? Tres provincias muy golpeadas, además, por este modelo económico, que por 2 mangos con 50, por un pica pica bajada cordón, acompañan una ley que destroza nuestro ecosistema laboral. Lo destroza. Y para los nuevos trabajadores, peor aún. Peor aún, porque todo lo que ingrese nuevo ahora, si es que ingresan nuevos trabajadores, van a estar en condiciones laborales mucho peores que las que tenemos nosotros, que veremos si sostenemos nuestro trabajo. Digo nosotros como generaciones, no estoy hablando del destape. Pero entre, por ejemplo, tantas cosas, ayer se derogó el Estatuto del Periodista. Entonces, a mí me rige todavía el Estatuto del Periodista. Ahora, a los pibes que entren a partir del 1 de enero del año que viene, que se curtan. Y van a tener muchos menos derechos que yo. A lo cual, repito, no va a pasar acá porque ustedes saben la posición de, en este caso, del empresario dueño del medio, que es Roberto Navarro. Pero cualquier otro empresario de medios puede decir, ahora, yo me saco encima toda mi plantilla con viejos derechos y empiezo a contratar pibes a los cuales no les rige el Estatuto del Periodista. Entonces están absolutamente desprotegidos para decir y para trabajar de periodistas. Y simplemente los van a poner a hacer gacetillas disfrazadas de periodismo. Los periodistas, por ejemplo, digo, cito el ejemplo nuestro porque lo conocemos mucho. Nadie nos preguntó si queríamos derogar nuestro estatuto. Al revés, como no nos preguntaron, dijimos, che, no lo deroguen nuestro estatuto. Todos los periodistas firmamos que no deroguen nuestro estatuto y lo derogaron igual. Por ende, no estamos representados ahí. Y nos quedamos sin estatuto del periodista. Por ende, sin derechos. Sin derechos. Es notable lo que sucedió ayer, ahora lo vamos a repasar en detalle, pero de verdad que no hay ningún tipo de representación ahí. No la hay. Y lo único que hay es una ley que hay que insistir e insistir e insistir, que es no una ley para crear trabajo, sino una ley para hacer negocios con los despidos. Porque como no se va a crear más trabajo, como no va a haber más actividad económica, tenían que reglamentar el negocio en tiempos de recesión. ¿Y cuál es el negocio en tiempos de recesión? Despedir gratis y que haya negocio financiero con esa plata de los despidos gratis. Eso es lo que votaron ayer.
El corazón de esta reforma, además de destrozar los derechos laborales, de bajarte el sueldo, la indemnización, las vacaciones, las condiciones de trabajo, largos etcétera, era un negocio financiero. Era la plata que tiene que ir a pagar jubilaciones, la van a usar para pagar despidos. Y mientras no pagan el despido, van a hacer con eso negocio financiero. Vieron que además se dice, no es que van a poner a laburar la plata no labura, laburamos las personas. Yo estoy muy a favor del mercado de capitales, de que exista, de que sirva para traccionar ahorro hacia sectores productivos, muy a favor del mercado de capitales, de que las empresas emitan obligaciones negociables, de que el dinero circule y que no se quede guardado, como siempre se dice, abajo del colchón. Re a favor de eso. Ahora, no va a pasar eso. Van a agarrar la plata que iba a pagar jubilaciones, se la van a dar o a bancos amigos o a propias empresas que creen, las grandes empresas del país, porque va a pasar eso, como pasó con la CFJP, se van a crear una propia ALIC o un propio banquito para administrar el propio dinero y encima se van a quedar con comisiones por administrar esa plata mucho más alta que las comisiones que cobran por administrar otra plata. Si vos, esto por ahí muchos de los que están escuchando lo han hecho alguna vez, si usted compraba un dólar MEP alguna vez, con alguna aplicación de estas que usás ahora con el celular, o compras una acción o lo que sea, la ALIC, la empresa que hace eso por vos, se queda una comisión. Bueno, esa comisión no es del 1%, es más chica. Ayer pusieron que se van a poder quedar con el 1% de toda la masa de guita, con la cual además van a estar derivándola hacia donde quieran. Es un choreo tremendo. Tremendo. Y eso votaron ayer 135 diputados en general y después vamos a ir viendo en particular. Tenemos un resumen, ¿sí? Si les parece, para arrancar de lo que fue la jornada de ayer, que incluyó un paro, que incluyó una movilización, que incluyó la votación del Congreso, que incluyó represión. Este es un poquito el resumen de ayer, mirá. Esta huelga ha sido de un enorme acatamiento, de más del 90% de la actividad detenida. Y nosotros no estamos dispuestos a resignar ni a ceder un solo derecho. Así que pasaremos a la otra instancia que sigue, lo discutiremos judicialmente porque esta ley va en contra de la Constitución Nacional. El camión hidrante de la Policía Federal, con cánticos a la CGT, con cánticos a los diputados que van a aprobar la ley, con cánticos obviamente al presidente. Con la presencia de 130 diputados, queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado en números reglamentarios. Un solo día de tratamiento en comisión y ahora quieren tratarlo sin debate. Ahora quieren tratarlo sin debate, no sean caraduras. Los que pongan el dedito para votar esta reforma laboral esclavista serán cómplices. Y les pedimos que el 24 de marzo se laven la boca antes de decir nunca más, antes de sacarse una fotito. Buscando esforzadamente para ver si había algún elemento o algún punto que favoreciera al trabajador, puedo decirle, presidente, y después de haber leído todos los títulos, que no hay ninguno. Bueno, ahí cerraba Pichetto, que tiene un punto, ¿sí? No hay ninguno. No hay ninguno. Nosotros ya hemos leído y analizado la ley de regresión laboral, que ahora está esto de ya estar efectiva. De hecho, ahora vuelve al Senado porque se le hizo un pequeño cambio, que es ese artículo 44, que el Senado lo votó a favor. Que, entre otras cosas, decía que si te enfermas o si se te ocurre hacer alguna actividad que no tenga que ver con tu trabajo y te pasa algo, te iban a bajar el sueldo. O sea, ese es el espíritu también de la ley. Disponer absolutamente de todo de tu vida, incluso de tu tiempo libre, de tu ocio, de tus momentos felices. No puedes ir a jugar a la pelota, porque si te lesionas, dicen, bueno, te vamos a bajar el sueldo. No te puedes enfermar, entonces vas a ir al laburo enfermo y vas a contagiar a tus compañeros. Bueno, ojo que el artículo 44, si bien ayer la Cámara de Diputados lo sacó, el Senado puede volver a ponerlo. Ojo, ojo. Así que la semana que viene
hay también que estar atentos a lo que sucede el viernes 27 con todo esto. Ayer una de las voces que quiero volver a ponerla fue la de Pablo Outes, ¿sí? El tape número 28, que es un diputado de Innovación Federal y que es notable porque argumentó todo en contra de la ley y finalmente votó a favor. Pero escúchenlo ustedes. Yo creo que una nación es fundamental la planificación del país, desarrollar su infraestructura, que no lo estamos haciendo, tener energía para producir, que no lo estamos haciendo. Y también creo que tenemos que tener una legislación actual laboral que mire al mundo. Por esa razón es que voto a favor, pero no me voy a cansar de repetir. No me voy a cansar de repetir, y lo digo con respeto, el modelo de Milei está fracasando, está abriendo las grietas. Termine, señor diputado, por favor, ya estoy excedido. Está abriendo las grietas. Para crecer no solo necesitamos legislación laboral, necesitamos infraestructura, necesitamos energía, necesitamos universidades. Bueno, de vuelta, es cierto, necesitamos infraestructura que el gobierno bloqueó, necesitamos universidades. Ahora Emi también tenía para contar que el gobierno mandó ahora un proyecto de financiamiento universitario para bajar el financiamiento universitario que el Congreso le votó, que Milei vetó, que el Congreso le volvió a sostener y que Milei no cumple. Y eso es uno de los temas también en estas horas en el Congreso. El tema de energía es interesante lo que dice el diputado, porque es el único sector, si ustedes miran la composición de lo que está pasando en la economía argentina, que tiene algún crecimiento junto con la intermediación financiera. Ahora, si el modelo va a ser, vivamos de extraer nuestros hidrocarburos, nuestro litio, nuestro cobre, que no se industrialice nada en la Argentina, que todo se vaya del país y que gracias al RIGI, que ayer Caputo prorrogó por un año más, al tercer año ya no pague un solo dólar de ingresos, que les bajaste el impuesto a las ganancias, que les hiciste la amortización acelerada y que por 30 años no se les va a poder modificar las condiciones. Sobramos 30 millones de argentinos. No hace falta tanta gente para sacar el petróleo, el litio, el cobre y las tierras raras. Hace falta menos gente aún para la intermediación financiera. Los bancos están echando gente en este momento. Los bancos. O sea, sobramos la enorme mayoría. Y este diputado, que es un poco el reflejo de lo que pasó ayer, dice, bueno, este gobierno está haciendo todo mal, pero aún así lo acompaña. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué está circulando por debajo? ¿Qué circuló en los pasillos? ¿Qué circuló en los CBU? ¿Qué circuló en los sobres? ¿Qué circuló desde la CIDE? Para que gobernadores que fueron a elecciones diciendo que no había que acompañar a este gobierno, ayer dieran quórum y sus diputados acompañaran a este gobierno. Y son muchos, porque es cierto, estamos haciendo eje, o por lo menos recién hice el eje, en los del NOA. ¿Sí? Jaldo, Jalil, Sáenz. Pero hace un rato María Caferata contaba el rol de Martín Yarlora, gobernador de Córdoba, y el rol de Maximiliano Puyaro, gobernador de Santa Fe. Y son todas provincias que están muy mal. Muy mal. Porque si vos me decís, el gobernador de Neuquén acompaña a este gobierno, y qué sé yo, Neuquén está creciendo. En Neuquén no desaparecen empresas. En Neuquén el empleo está un poquito estable y hasta crece un poquito. Pero es el único lugar y porque está Vaca Muerta. Hay provincias como Santa Cruz, donde más del 15% del empleo registrado se perdió. En Santa Cruz, porque es menor la población, los impactos cuando hay despidos son muy grandes. Son muy grandes. Y su gobernador mandó a votar la ley ayer. Más del 15% de los trabajadores de Santa Cruz se quedaron sin laburo con Milei. Con Milei. Casi el 5% de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Y hay diputados bonaerenses que votan esta regresión laboral. Obviamente no los que responden al peronismo ni a Axel Kicillof. ¿Cómo explican esto? Acá debe haber... O sea, en algún momento nos vamos a enterar que hubo cambio.
La parte pública, si le mandaron una obrita, recién María contaba, la circunvalación de Rosario, una transferencia para Córdoba, una minera para Jalil. Esa es la que vemos. Algún día sabremos todo lo que hay por atrás. Y el otro tema, esta es la parte de los diputados y los gobernadores. El otro tema es el movimiento obrero. Ayer hubo un paro con un acatamiento muy fuerte en todo el país y una discusión que yo creo que es muy válida, que es qué está haciendo la conducción del movimiento obrero en este momento. Porque cuando movilizó, no movilizó en serio, que fue cuando se trató en el Senado, la CGT no movilizó, pero no llamó a paro en el Senado. Movilizaron algunos gremios, no fuerte, se fueron temprano, no estuvieron adelante, permitieron también que adelante pasara cualquier cosa. Yo repito, cuando la CGT decide y quiere movilizar, la movilización es grande, no vuela una mosca, no hay ningún problema y se hace sentir en serio. Como movilizó en 2009, en la 9 de julio, como hizo un paro en el 2002. Cuando quieren, mueven en serio. Cuando esto se trató en el Senado, la conducción de la CGT decidió casi que cumplir y hasta ahí. Y liberó la calle para que reprimieran. Ayer fue al revés. Decidió hacer un paro sin movilización y vos decís, nada te viene bien. Y yo lo discutiría. Porque si bien el paro tuvo alto acatamiento, y obviamente tuvo la reacción de siempre, ¿cuánto cuesta el paro? Y el chiste que hacemos siempre, bueno, si un paro costó tanto, significa que los trabajadores generamos tanto. Entonces, discutamos qué porcentaje de eso que generamos nos queda, y no cuántos derechos nos van a recortar. Ayer nadie estaba discutiendo qué porcentaje de todo lo que generamos nos queda. Bueno, en realidad sí, nos lo estaban bajando. Nos lo estaban bajando. Y la CGT otra vez ayer liberó la calle. Yo fui a la movilización ayer. Porque dijimos que íbamos a ir y convocamos desde el Destape como medio, como empresa, como trabajadores. Y tuve una sensación ambigua, porque por un lado hubo gremios de la CGT que desoyeron la decisión de su conducción de no movilizarse y estuvieron. Hubo una columna grande de los metalúrgicos, de los aceiteros, que es impresionante. Son los tipos con el mejor sueldo del país, los aceiteros. Y estaban ahí ayer. Y su secretario general, Daniel Jofra, estaba ahí. Y tienen un básico, yo se los voy a decir ahora, y ustedes por ahí están escuchando y me dicen, quiero ser aceitero. Arriba de 2 palos. Es el básico. Creo que era 2 palos 300, estoy haciendo de memoria. ¿Cuántos de ustedes tienen un básico de arriba de 2 palos? De 2 millones de pesos. Y los tipos estaban ahí, ¿eh? Estaban los molineros, vi a papeleros, vi algunos gremios de la CGT. Y me sorprendió no ver a otros. No ver a camioneros, no ver a, no sé, el ESMATA. A gremios muy combativos y cuyos dirigentes son tipos muy presentes. Ayer estaban las 2 CTAs, estaban los docentes de SUTEBA, de UTE, estaban los trabajadores estatales de ATE, no estaba UPCN. O sea, hay una cuestión ahí de por qué abandonar una vez más la movilización, porque marchar sirve, que es lo que decíamos en el editorial de ayer, marchar sirve, y la decisión es no hacerlo. Como siempre recomiendo libros, recomiendo un librazo que fue uno de los primeros que me dio mi papá cuando yo le pregunté, ¿qué leían en los 70, papá? Y me dijo, El arte de la guerra de Sun Tzu. Entonces, se están riendo acá, pero fue posta. Entonces yo fui corriendo a una librería de usados, porque tenía poca plata, y me compré un ejemplar del arte de la guerra de Sun Tzu, que todavía tengo. Está muy bueno, habla de política, no de guerra. Pero una de las cuestiones que siempre da es no acorrales a tu enemigo. Porque cuando vos lo acorralás es como el gato. ¿Viste? El gato vos lo acorralás y sale con mucha más violencia que si no lo acorralás, que si le das una vía de escape. Es una de las enseñanzas del arte de la guerra de Sun Tzu. Y yo veo una reforma laboral donde destrozan todos los derechos laborales y me imagino
a una CGT que es la representación de los trabajadores organizados, más grande, es cierto, hay mucha representación también en las CTAs, pero la CGT es la más grande. Y me la imaginaba acorralada. Me la imaginaba saliendo fuerte. O sea, no hay otro momento para enfrentar una motosierra sobre derechos laborales que cuando se trata una reforma laboral. Y yo la pensé acorralada y dije, qué error del gobierno acorralar a la CGT. Porque si vos la acorralás, como enseñaba Sun Tzu, va a salir más fuerte. Porque es la única que le queda. No le dejaste una vía de escape. Y yo la veo a la conducción de la CGT más domesticada que acorralada. Veo a 3 delegados, porque ni siquiera son 3 dirigentes sindicales de fuste y representativos dentro de la CGT. Lo sé yo, lo saben ellos y lo saben todos. Son 3 delegados de otros 3 dirigentes de la CGT, que eran los 3 que estaban antes. O sea, hay un delegado de camioneros, ni siquiera el secretario general de camioneros. Hay un delegado de Gerardo Martínez, que es Jorge Sola, el de los seguros. Y hay un delegado de Héctor Daer, que es Cristian Jerónimo, de un sindicato muy pequeño del vidrio. 3 delegados de otros 3 que tampoco hacían nada por esto. Y que en los libros de historia, sigo recomendando los libros, lean la historia del movimiento obrero en varios tomos de Julio Godio. Nada, cosas que leo yo, pero bueno. Se va a escribir algún día otro tomo. Y van a hacer un gráfico que diga quiénes estuvieron en la CGT y qué pasó con los salarios de los trabajadores. Y la verdad que hace 10 años que esta conducción de la CGT ve cómo los salarios de los trabajadores caen. Hace 10 años, pues esto no es de ayer y no es de hace 10 minutos. Hay un problema con la conducción de la CGT. Hay un problema. No hay un liderazgo que diga la CGT está para defender a los trabajadores. Y hace 10 años que nuestro sueldo viene bajando. Viene bajando. Escuchen, y les pido no solo que escuchen, porque les pido que vean una parte de la conferencia de prensa ayer de la CGT con uno de sus cosecretarios generales, Cristian Jerónimo, al cual me animo a decir, no solo no le conocen la cara, no sabía ni que existía hace un mes. Y estamos en el momento clave de los derechos de los trabajadores. Bueno, este hombre con este tono, con esta cara, con esta postura corporal, y miren la composición de la imagen, ayer diciendo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Mirá. Más allá de lo que pase hoy en la Cámara de Diputados, sigue dependiendo de la historia, va a seguir dependiendo de las organizaciones sindicales. Y nosotros no estamos dispuestos a resignar ni a ceder un solo derecho. Así que pasaremos a la otra instancia que sigue, lo discutiremos judicialmente porque esta ley va en contra de la Constitución Nacional y después lo pelearemos y lo defenderemos en nuestro terreno donde más cómodos nos sentimos, que es en las bases. Bueno, varias cosas. Primero tengo que hacer una fe de ratas. Jerónimo es el delegado de Gerardo Martínez, de la construcción. Y Sola, que es el que estaba al lado, que es el del sindicato de seguros, es el delegado de Héctor Daer, que era el de sanidad. Daer en su momento se enojó mucho con nosotros porque lo entrevistamos en la pandemia. En la pandemia Daer había aceptado que las empresas pagaran el 75% de los sueldos. Y nosotros titulamos con eso en el Destape. Y él se enojó mucho. Y le dije, bueno, pero vos dijiste eso. No, bueno, sí, pero tenés que entender. Y mirá, no. Porque no solo no hay que bajarle los sueldos, sino que en todo caso decir, bueno, cuando esto se revierta, pagame el 125, recuperame ese 25 que me sacaste. Eso no lo firmaron. Eso no lo pusieron. Ahora dejó un delegado ahí al frente. Y el otro es Gerardo Martínez, que es además el tipo que validó todo lo que hizo el gobierno este tiempo, sentándose en el Consejo de Mayo. Y siendo supuestamente el representante del gremio de la construcción, que dentro del sector privado es el que más trabajadores perdió. ¿Cómo puede ser que no estuviera ayer en la movilización frente a un gobierno que a sus representados los está despidiendo? Es el más afectado del gremio de la construcción, después de los estatales.
Y de vuelta, ¿cómo puede ser que Andrés Rodríguez, que representa estatales, estuviera sentado ahí en la CGT y no en la calle, como estaban los de ATE, los docentes? Pues los de ATE sí estaban. Estaba Rodolfo Aguiar, estaba el Tano Catalano. Sí había dirigentes sindicales de trabajadores estatales ayer movilizados. Pero el tono, además de Cristian Jerónimo, es, bueno, vamos a ir a la Corte, a judicializar esto. Miren, de vuelta, yo lo voy a repetir porque parece que no se entiende. La Corte Suprema ya le dijo a Milei que avance con la reforma laboral. En la Argentina está prohibido ir hacia atrás en materia de derechos desde el año 94. La Corte Suprema, a fin del año pasado, dijo que la reforma previsional de Macri era constitucional. La reforma previsional de Macri bajó las jubilaciones, por ende bajó derechos, por ende era inconstitucional. Y la Corte no le importó y le dijo a este gobierno, che, avanzá que yo te voy a dar el ok. Pues ya no importa la reforma previsional de Macri. Ya se cambió 2 veces más la fórmula de jubilaciones. Ahora se las voy a mostrar. Lo que importaba era darle esa señal. Hacé tranquilo que yo lo voy a validar. Pero encima, en el proyecto que ayer se votó en diputados, también crean un nuevo fuero laboral de cero. Los 80 juzgados laborales que hay hoy y las 10 cámaras laborales que hay hoy las van a disolver. Y van a crear 10 juzgados laborales y 2 cámaras revisoras con todos jueces nuevos, con todos fiscales nuevos, todos puestos por este gobierno. ¿A dónde vas a judicializar? Lo que se votó ayer prohibió el derecho a huelga y creó un nuevo foro de trabajo para que no te puedas quejar y que si te quejas con un abogado, todos los jueces los puso Milei. Y si alguno de esos jueces que puso Milei le da vergüenza, va a llegar a esta corte que ya le dijo a Milei que está de acuerdo. ¿Qué vas a judicializar? ¿Y por qué además le vas a regalar a jueces que no llegan por mérito? Y menos que menos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Todos saben que en la Ciudad de Buenos Aires, del auxiliar escribiente para arriba, todo se decide entre los operadores peronistas, radicales y libertarios que ponen a la gente ahí. No se llega por mérito. ¿Qué vas a judicializar? No le puedes regalar a los jueces la política. No tienen que decidir los jueces la política. Y para eso sos dirigente sindical. Ayer la marcha, les decía, fue bastante pobre en su convocatoria. Igual quiero resaltar a los que fueron, porque había, repito, las CTAs, algunos gremios de la CGT, los trabajadores del Garrahan y otros más. Disculpen si estaba la CICOP, que se me acercaron a decir que por favor los mencione que estaban ahí, así que aprovecho para mencionarlos. Había gente, pero bueno, no alcanza así. La verdad que no alcanza. Y el gobierno aprovechó de vuelta para reprimir. Muestro algunas imágenes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la cronista Ana Ortiz de TN, que lo relataba así, mirá. De provocadores, porque eso no estamos hablando de una movilización de un millón de están esperando eso. Están esperando eso y ahí están bajando. Sí. Ahí salen las motos, Ana. Vamos, están bajando las ahí vallas, salen las motos, sí, ahí está. Ay, la puta madre. Bueno. Cuidado, Ana. Sí, cuidado, Ana. Bueno, se complicó demasiado, chicos. Sí, ponete a resguardo. Se complicó demasiado. Ponete a resguardo, Ana. Sí. Cuidado. ¿Anita? Bueno. Ana, ahí está saliendo como... Si están viendo las imágenes, es un contexto de guerra. La cantidad de policías, el armamento que tenían, fue absolutamente desmedido y logró lo que querían, que era vaciar la plaza. Lo contaba María hace un rato, que estaba del otro lado, del lado del Congreso, y vio cómo se vaciaba la plaza, cómo los gases llegaban incluso hacia adentro del Congreso. Y de vuelta, un sistema de medios que pretende legitimar eso. Quiero que lo vean a Luis Majul, ayer en La Nación Más, contando sobre este operativo que tuvo represión, que tuvo balazos, que tuvo detenidos, que detuvo, ahora les voy a mostrar, a jubilados. Y Majul en la tele tratando de legitimarlo, mirá. ¿Se entiende? Hay un par de imágenes emblemáticas, Ramiro, para acompañarte a toda tu crónica que muy bien estás cubriendo desde muy tempranito. En este momento vemos como el dron de La Nación ve cómo están deteniendo a una persona en un operativo. A ver,
de mucha gente de la Policía Federal, pero al mismo tiempo muy limpio, ¿no, Luis? Sí, en total hubo 1.265 efectivos. Ahí estás viendo cómo detienen a uno de los 12 detenidos en total, 8 por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, 4 por la Policía Federal. Vos antes, al arrancar el programa, mencionabas también a un barra de Chacarita, Don Carlos. Sí. Don Carlos fue protagonista. ¿Te acordás cuando llevan los barras a defender a los jubilados? Sí. Don Carlos estuvo detenido en ese momento. Bueno, muy limpio el operativo. Y además hablan de Don Carlos, que es un jubilado, que es hincha de Chacarita, que ayer lo detuvieron. Pero no solo eso, sino que Majul, en La Nación Más, diciendo que el operativo fue limpio, cuando un par de horas antes a sus compañeros de La Nación Más los balearon. Ponelo. Las primeras detenciones, hay disparos de balas de goma, hay heridos, entre ellos está herido el equipo de La Nación. Nuestro compañero Ramiro y el camarógrafo de La Nación están heridos de balas de goma. Queremos contarte porque lo estábamos registrando en vivo. Le pido a la producción que ya recorte un par de imágenes de lo que mostró el cambio en la dinámica mientras sentimos cómo siguen los disparos de balas de goma. O sea, Cuidado, Majul dijo que fue un operativo muy limpio y dentro de los heridos están los trabajadores de su propio canal. De su propio canal. ¿Eso es limpio? Haciendo su laburo. Y obviamente nos solidarizamos y acompañamos a los trabajadores de La Nación Más que no tienen ninguna responsabilidad, o sea, que no son la empresa, que no son la firma, que no son Majul y que no son la línea editorial de esa empresa. Están laburando ahí. Pero, no sé, quisiera preguntarles cómo se siente, porque nosotros cuando le pegan a nuestros compañeros, ayer estaba Lula, que una vez más fue gaseada, estaba Nico Quilaqueo, todo el equipo del Destape. Nosotros que somos la cara visible de este medio, contamos la represión. El otro día vino Lula incluso a contarlo de ella. ¿Cómo se deben sentir los trabajadores de La Nación cuando les disparan y la cara visible de su medio dice que el operativo donde los dispararon fue limpio? Y lo justifica. Es caer muy bajo, Es caer muy bajo. Y mirá que Majul ya está bajo. Es caer muy bajo celebrar que le peguen a los tipos con los que laburás. Ayer también hubo una cacería. Recién mencionaban al jubilado Carlos. Carlos es Carlos Daulowski, espero haberlo publicado bien, dicho bien, que fue detenido y que es efectivamente un jubilado que es hincha de Chacarita, que va todos los miércoles y que ayer lo detuvieron. Pon el tape número 61, por favor, donde él cuenta esto. Mirá. Muchísima violencia en la jornada. Sí, no, fue terrible. Mirá, yo vengo los miércoles, vos sabés que estoy con los jubilados. Pero esto fue la cacería del otro miércoles anterior, esto fue igual. Si vos veías a la gente desesperada, el muchacho que está acá, si lo querés enfocar, ese es el que me tiró el comisario el otro día. Los dos pies le quebraron. Ahí está, con la muleta, el pelado que lo tiró, ahí lo tenés, en la lucha. A él le pegaron un palazo también. Entonces, viste, te sentís mal. Pero bueno, hay una frase muy querida y bueno, se la voy a decir a todo el pueblo argentino. El pueblo unido jamás será vencido. Perdón. Vamos, bien, Carlos. Este es el tipo que Majul, en el operativo que fue limpio, dijo que era un barra brava. Ese señor. Jubilado, que cobra 2 pesos. Y Majul dice que es un barra brava. En un operativo limpio. Y ese señor y el otro que enfocaba con los 2 pies enyesados, tuvieron el coraje de ir ayer otra vez. Y la conducción de la CGT no. Se sentó en un escritorio a dar una conferencia de prensa y a decir que bueno, que van a judicializar esto. Es muy notable esto. Ahora voy a seguir con los jubilados. Quiero hacer un paréntesis muy importante porque el gobierno ha decidido tratar de terroristas a todos los que se movilicen. Y cuenta con esto, ya que hablamos de judicialización, cuenta con el fiscal Carlos Stornelli,
que le tocó justo intervenir en este caso, junto con el juez Ariel Lijo. O sea que los detenidos por parte del Ministerio de Seguridad en las movilizaciones del otro día van a ser juzgados por el juez que Milei quiso poner a dedo en la corte y por un fiscal, Carlos Stornelli, que utilizaba a un espía ilegal que está con 13 años de condena ahora, Marcelo D'Alessio, y él lo utilizaba para armar causas, hacer operaciones judiciales, hacer operaciones mediáticas y incluso mandar a espiar al ex novio de su pareja y meterle falopa para incriminarlo en cosas. Ese es el fiscal Stornelli. Y todo eso está comprobado. Y el tipo sigue siendo fiscal. Sigue siendo fiscal. Y ahora dice que la gente que se moviliza es terrorista. Como ya lo hizo el mismo Stornelli con la gente que se movilizó durante la ley Bases, que también le tocó a él intervenir. Mira qué casualidad. Justo le toca siempre a Stornelli. Que sigue siendo fiscal además, porque el gobierno peronista anterior lo permitió. Entonces, ahora que a Alberto Fernández se le ocurrió volver a tuitear y hacerse el gracioso en Twitter, ¿por qué no explica por qué permitió que Stornelli siga siendo fiscal hasta el día de hoy? Pues son todos graciosos en Twitter, son todos divertidos para tener un par de retweets y qué sé yo. ¿Por qué no se hacen responsables de las cosas que hacen? Ese tipo que ahora va a acusar de terroristas a manifestantes está ahí también por esa responsabilidad. Y quiero volver un poco a... Bueno, nada. Cristian Jerónimo confía en esa justicia, imagínate. Quiero volver a lo del jubilado. Le voy a robar a Emi Pizarro su placa que mostró hace un rato para mostrar cómo se está multiplicando la represión a los jubilados, que es esta. 2024, 42 jubilados reprimidos. 2025, 155 jubilados reprimidos. Casi por 4 se multiplicó la cantidad de jubilados reprimidos por este gobierno en un año. Es lo que contaba Emi Pizarro más temprano. Y ese jubilado que fue ayer, hoy, si lee el boletín oficial, va a encontrar cuánto es su jubilación. Porque hoy en el boletín oficial salió cuánto está la jubilación. ¿Saben cuánto es la jubilación mínima? 370.000 pesos. Menos, 369.000 y monedas, ahí está. 369.600 pesos. Una jubilación mínima. 2 de las granadas que tiraron ayer de gases cuestan eso. O sea, 2 granadas para dispersar a ese jubilado que estaba ayer cuestan su jubilación. 370.000 pesos. Y con un bono que les dan, que está congelado desde que asumió Milei en 70.000 pesos. Entonces les están cagando guita. Quiero mostrar un informe del CEPA, porque tiene que ver con esto. Ayer le volvieron a manotear la plata a los jubilados. Ayer el proyecto que se votó va a agarrar plata que es para pagarle esta miseria a los jubilados y se la va a dar a los empresarios para que paguen despidos. Y a los jubilados los vienen cagando fuerte. Andá poniendo una a una, te pido las placas del CEPA. ¿Sí? Esto es la jubilación con bono, cómo ha ido perdiendo, con bono y sin bono. Cómo ha ido perdiendo. Está casi 20 puntos abajo de lo que valía con bono cuando asumió Milei. 18 puntos abajo. Poné la siguiente, que te muestra, ¿sí?, que con el bono congelado, esta es a diciembre, ¿sí?, este último informe del CEPA. Así que ahora empeoró. Pero hay un 100% de diferencia en el monto con bono y sin bono. 100.000 pesos de diferencia, que además es una miseria. Además es una miseria. Pero tendrían que estar ganando por lo menos 100.000 pesos más si hubieran actualizado el bono como actualizaron la jubilación por inflación. El bono, como ven ahí, se clavó desde marzo del 2024 en 70.000 pesos. Mostrar la siguiente, que acá te muestra entre la fórmula anterior y la fórmula actual, porque Milei no solo le pega a los jubilados y ahora se negocia con su plata, sino que cambió la forma de actualizar las jubilaciones. Había una fórmula votada por ley en el 2021 y Milei la cambió por decreto, por el decreto 274 del año pasado, que agua va. Tampoco la Corte dijo, che, esto no se puede. Con la fórmula que existía antes de que asumiera Milei, los jubilados ganarían hoy 434.000 pesos. Perdón, a diciembre. Hoy sería más.
Y en diciembre estaban cobrando 340 con la fórmula de Milei. O sea que encima bajó las jubilaciones. En términos nominales, en términos reales ni hablar. Pero hasta en términos nominales las bajó. Hacé foco ahí para que se vea cómo bajó las jubilaciones. Y encima ahora, el eje del proyecto de ayer era volver a sacarles plata a los jubilados. Volver a sacarle plata a los jubilados. Ayer, volvé. El eje de todo este proyecto era este fondo de asistencia laboral, que hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. El fondo de asistencia laboral es hacer gratis los despidos. ¿Cómo? ¿Quién los paga? ¿Quién los paga? Bueno, Sturzenegger había tenido la idea del fondo de cese, que era que los empresarios todos los meses pusieran un porcentaje de su masa laboral en un fondo y después cuando tenían que despedir agarraban de ese fondo. Bueno, nadie lo hizo. ¿Por qué? Y no querían poner la propia. Porque esa era propia. Tenían que poner un porcentaje de su masa laboral. Entonces, como no pusieron la propia, dijeron, perfecto, manoteemos la de los jubilados. Entonces, ahora la plata que iba a ir al ANSES va a ir a un banco. Ese banco va a juntar esa plata y cuando quieran pagar una indemnización la van a pagar de ahí. Por ende, se la sacan a los jubilados y se la dan a los bancos para indemnizaciones. Eso es un choreo. Eso votaron ayer. Esos son, calcula el CEPA, más o menos 2.400 millones de dólares en un año. Entonces, en vez de aumentar las jubilaciones, hacen que los despidos sean gratis. Y si son gratis va a haber más despidos, es obvio. Pero encima de todo eso, y por eso era lo que más le importaba a Caputo, esa plata la van a utilizar para hacer inversiones financieras, en bonos, en acciones, en un montón de cosas. Y esas inversiones financieras tienen una comisión. Esa comisión también la votaron ayer y le pusieron un tope del 1%. Si ustedes hacen esa misma operación con su celular, son comisiones del 0,2, 0,3, 0,5%. O sea que encima les van a dar comisiones más altas. ¿A quién? Y a los amigos de Caputo. A los amigos de Caputo. Por eso Caputo estaba tan interesado en esto, porque lo único que le interesa es el negocio financiero. Lo único. Y un Caputo que miente todo el tiempo. Esta semana, lo iba a mostrar ayer, pero me viene bien hoy. Esta semana Caputo publicó que volvimos a tener superávit financiero. Este es el tuit. Importante, en enero el sector público nacional volvió a registrar superávit financiero. Y decís, bueno, vamos. El problema es que es mentira. Es mentira. Caputo, y lo sabe todo el mundo, está escondiendo debajo de la alfombra una bola de deuda en pesos que el año pasado alcanzó casi el 10% del PBI. ¿Cómo? Les voy a mostrar cómo. Caputo pide prestado pesos, ¿sí? Y le dice, préstame 100 pesos, yo te voy a devolver 110. Esos 10 son los intereses. Pero dice que los intereses son capitalizables. ¿Qué pasa? Cuando tiene que devolver 110, le dice, no, pará, no te los puedo devolver. Volvémelos a prestar, pero esos 10 que eran interés, ahora me los pones como capital. Y además te voy a pagar un interés no del 10%, sino del 20%. Bueno, eso hace que vaya creciendo la bola del capital que va debiendo, porque capitaliza los intereses todo el tiempo. Solo en enero, Caputo dijo que tuvo un resultado financiero del 0,1% positivo. Solo en enero. Pero los intereses capitalizables que acumuló solo en enero fueron del 0,4% del PBI. Entonces, si vos haces la cuenta real, el resultado financiero fue negativo en 0,3% del PBI solo en enero. Solo en enero. Esto mismo hecho todo el año pasado te da casi 10 puntos del PBI. ¿Qué te lo esconden? ¿Quién carajo va a pagar eso? Cuando explote. Porque en algún momento explota, ¿eh? En algún momento explota. Ayer estaba contento mientras te escondía esto.
Quiero ir una vez más, y con esto voy cerrando al Congreso, para volver a hablar de la subrepresentación en el Congreso. Ayer habló Natalia Saracho, y la quiero volver a poner porque es una de las pocas diputadas que proviene de un sector popular. Yo sé que va a haber diputados ahora que me escriban y decir, no, yo también vengo de una casa humilde y me esforcé, mis viejos, ya lo sé. Natalia Saracho viene y es de un sector popular y vive en una villa y vive esa vida, que es la vida, lamentablemente, de la mayoría de los argentinos. Y no están ahí en el Congreso representados. La verdad que no están, pues si no votarían otras cosas. Y se lo tomarían de otra forma. Bueno, escuchémosla un poco. Ahora, no nos van a hacer pelear entre trabajadores. Yo esto ya lo viví. Yo no creo que quitándole derecho a los trabajadores formales hoy van a garantizar que los informales entren en el mundo del trabajo. Este modelo no es nuevo, ¿eh? Ayer lo dije en la comisión. La senadora que defendía este proyecto era ministra de Trabajo, cuando a mí me tocó agarrar una carreta a los 13 años. No me lo contó nadie. Esta crisis del 90, del 2000, 2001, del macrismo, porque muchos olvidan, y ahora volvemos de vuelta. No es algo nuevo, ¿eh? Son las mismas recetas del Fondo Monetario. Su jefe... Si ustedes revisan, el otro día les traje el librito, tendría que haberlo traído de vuelta, quienes votaron esas leyes. Hay incluso algunos que se repiten, las leyes del menemismo, las leyes de la alianza, las leyes de modernización laboral, la ley Banelco. Algunos nombres incluso se repiten y siguen siendo diputados. Y terminó con una piba como Natalia Saracho que a los 13 años, en vez de ir a la escuela, se fue a juntar cartones a ver si podía morfar. Si usted le preguntan a cualquier trabajador si quiere que le recorten los derechos, te va a decir que no. Ahora no les preguntaron. Y los representantes de los trabajadores tampoco estuvieron a la altura, no todos, pero la conducción no. Y cierro con un detalle que no es menor, que es lo del Estatuto del Periodista. Porque ayer, entre las tantas barbaridades que votaron eliminar nuestros derechos, los de los periodistas. Que tenemos un rol político muy importante, primero porque somos sujetos políticos y segundo porque somos los que producimos la información que circula en un país. Y como la producimos, tomamos decisiones ideológicas sobre esa información que producimos. La diferencia en que algunos producen información de forma no profesional, o por lo menos no periodística, sino que son gacetillas de grandes corporaciones económicas que tienen otro interés, que no es la información, y hay otros que trabajamos de hacer periodismo profesional con ideología. Por eso hoy estamos muy preocupados. Por lo que votó ayer el Congreso y porque además eliminaron los derechos de los trabajadores de prensa para poder contar las cosas y las consecuencias de lo que votó ayer el Congreso. Eso es la eliminación del Estatuto del Periodista. Y nadie nos preguntó. Nadie nos preguntó. Fueron y lo eliminaron. Y dicen, no, porque es viejo. No, hay un montón de cosas que necesitamos los periodistas. Un montón. Por ejemplo, cláusula de conciencia, que la última vez que tuvo media sanción la presentó el diputado Héctor Recalde, que es la posibilidad de un periodista de negarse a escribir algo que el dueño del medio le dice que escriba y que sabe que es mentira. Y no tenemos protección frente a eso. Hay un montón de cosas para mejorar para los periodistas. Ayer nos cortaron todos los derechos. Y sobre todo a los periodistas que se vienen, a las nuevas generaciones. Para que no podamos hablar, para que tengamos miedo, para que reine el silencio, para que no podamos hacer periodismo. 126 diputados eliminaron el Estatuto del Periodista. Y no nos preguntaron. Hola, Roberto Navarro, ¿cómo andás? Mal día. Sí. Empiezo por lo del Estatuto del Periodista. Yo